Bueno, habíamos visto la última clase en los casos de armado de las tablas de amortización y considerando las cuotas extraordinarias. Por ejemplo, habíamos indicado en los cuales se hace un abono de 5.000 bolivianos. La cuota en sí era 1.776, pero en el cuarto mes el cliente lo que hizo fue un abono mayor de lo que realmente nos tenía que pagar. Así que ese abono mayor, si bien es cierto, no se le puede negar al cliente, eso implica que el plan de pagos o la tabla de amortización se afecte. A partir de ese abono para adelante, lo que es los aportes, las cuotas pueden variar. Ya habíamos visto el primer ejemplo donde yo les mencionaba que mantengamos la cuota. ¿No es cierto? Si manteníamos la cuota después de hacer este abono fuerte, lo que hacía es que nos ganábamos un mes de no pagar intereses y el último periodo, el mes 11, era una cuota bastante pequeñita, ¿no? Casi 80 bolivianos. Evidentemente mucha gente piensa que al amortizar la cuota, al amortizar en un mes una cuota fuerte, la idea es que los siguientes meses sea más sencillo de pagar y creen que eso es lo mejor, cuando no es así. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, primero voy a replicar lo que hemos visto en la anterior clase. Quiero que veamos un pequeño dato. Entonces lo que vamos a hacer es mantener la cuota. Si yo mantengo la cuota, vamos a ver cómo se iría manejando. Esto sería el saldo anterior por el 1%. Vamos a ir bajando hasta ahí. 1800, todavía hay saldo. A ver. Bien. Ahora aquí en este mes en particular es donde había el problema, porque solamente teníamos que considerar ya no los 1.776. Si yo considero esa cuota, se me va a ir a negativo. Entonces solamente lo que tendría que pagar esta persona sería este monto. A ver, déjame ver un segundo. Ahí. Solamente tendría que pagar 80 bolivianos con 84 el último mes. Así ya no nos debe nada. Y ya en el mes 12 se desaparece la deuda, ¿no? Precisamente por el abono fuerte que hay acá de 5.000 bolivianos. Lo que voy a hacer ahora, voy a sumar los intereses que se están pagando para este caso. Voy a sumar todos los intereses que se deberían haber pagado considerando este abono, manteniendo la cuota a decisión del cliente. Lo que se pagaría de intereses vendría a ser 1.073,62 centavos. Eso es lo que se tendría que pagar en la totalidad de los intereses. Bueno, entonces los intereses que se van a mantener o se van a pagar manteniendo la cuota vendría a ser 1.073,62. Ahora, vamos a ver el caso en el que el cliente dice, bueno, hice el pago de 5.000 bolivianos de amortizar y yo lo que quiero es que en vez de que se mantenga la cuota, quiero que disminuya la cuota. Es decir, quiero mantener el mismo plazo. Eso va a cambiar. La decisión entonces del cliente es que disminuya la cuota. Para eso yo tengo que recalcular nuevamente la cuota.
A diferencia del anterior, que si el cliente me decía quiero mantener la cuota, simplemente manteníamos la cuota que estaba pagando, ¿no? Y ver hasta dónde calzaba el monto e ir llenando los espacios. Pero cuando me dice quiero que disminuya la cuota, es decir, mantengo el plazo que me queda y quiero que me actualice la cuota. En esos casos yo debo de actualizar la cuota que va a empezar a pagar a partir del mes 5. ¿Cómo? Volviendo a utilizar la misma fórmula. Entonces voy a tomar la calculadora y voy a empezar a calcular lo que son los intereses de la cuota a partir del mes número 5. Voy a tomar el capital con el cual va a arrancar. En este caso, una vez que pague la persona 5.000, lo que queda todavía pendiente son los 10.373. Así que por lo tanto, 10.000 sería el capital, 10.373,82. Ese sería el capital con el cual se va a arrancar. Eso dividido entre toda esta parte, 1 menos, ahora paréntesis, 1 más la tasa de interés. En este caso la tasa de interés, como es 12% al año, sería cada mes 1%, 0.01. Luego esto lo elevo al número de periodos que se va a aplicar esa tasa. Ya no sería a 12 meses, porque ahora si ya lo ha pagado al mes 4, ¿cuántos meses quedarían pendientes? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedan todavía 8 meses. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es elevarlo a la menos 8. Durante 8. Ya no 12, ¿no? Porque ya fue el pago. Todo eso dividido entre la tasa 0.01. Le damos igual y con eso obtenemos la nueva cuota. Esta nueva cuota, si se fijan, es menor a la inicial debido a esta amortización. Por lo tanto, esta cuota es la que ha disminuido. ¿Ya? Esa es la cuota que vamos a anotar acá. Para yo calcularlo con todos los decimales voy a usar la fórmula que me da Excel, que es pago. Se llama pago la función. Luego acá me pide coloque la tasa, en este caso la tasa mensual es del 1%. NPER, que es número de periodos, vendría a ser 8 meses todavía. De aquí del 5 al 12, 8 meses. Y el valor actual quiere decir el saldo que tenemos, ¿no? El valor que se va a considerar. Esto lo vamos a poner en positivo simplemente y quiero que se fijen, es exactamente el mismo resultado, ¿no? Aquí redondeado, 75, 76. Entonces esta fórmula que tienen acá es la misma que se usaría en Excel. Bien. Ahora, una vez teniendo la fórmula, lo único que hay que hacer es ahora utilizar y rellenar los demás espacios. En este caso el interés, nuevamente sobre el saldo anterior por el 1% que es mensualizado la tasa. La amortización va a ser igual a lo que se está pagando de cuota, 1.355,76 menos la parte de los intereses. Este monto es el que se va a ir a amortizar el capital. Y tomo esto menos la parte de la amortización. Nuevamente coloco la cuota, porque la cuota se va a mantener a partir del mes 5. Y nuevamente voy calculando el interés, saldo anterior por el 1%. Y la amortización sería la cuota menos el interés. Con eso vemos cuánto se va a amortizar el capital. Así que estos 9.000 van a amortizar o va a disminuir en 1.264. Y así sucesivamente. Yo esto lo voy a jalar hasta lo último.
Y quiero que vean que ahora el último valor, como de costumbre, siempre es 0, ¿no? Porque ese es el máximo. Y ahora vamos a sumar todos los intereses. Los intereses disminuyendo la cuota, es decir, venía pagando 1.776 con este abono fuerte, ahora disminuyó a 1.355. Voy a calcular cuánto sería esto y sumo todos los intereses que se estarían pagando a lo largo del tiempo y esto me debería dar un monto mayor, tal como lo ven justamente sus pantallas. Si yo decido mantener la cuota inicial, fíjense que la cantidad de intereses que pagaría es menor. Es decir, yo después del abono fuerte, yo seguir manteniendo la cuota, lo que hace es que yo pague menos intereses, como unos 100 bolivianos menos de interés. Ahora, ¿qué pasa si yo decido disminuir la cuota? Que sería este caso que hemos hecho. Los intereses que vamos a pagar evidentemente siempre van a ser mayor que el anterior, debido a que estoy manteniendo el plazo. Al mantener el plazo, eso es lo que hace que mi cuota disminuya. Pero al mantener el plazo, lo que no nos damos cuenta es que estaríamos pagando más intereses de lo que pagaríamos si en caso nosotros deseáramos mantener la cuota inicial. ¿Ya? Ese sería el otro caso en los cuales podría el cliente tal vez a lo mejor decir: no, quiero disminuir la cuota, mantener el plazo, y de esta manera se podría corregir eso. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió esta última parte de la amortización? La idea es cerrar con esta parte, ¿no? Antes de cerrar esto de las amortizaciones. ¿Estamos claros? Bien, levantaron la mano. Marcó muy bien. Los demás, Luis Fernando, Mayra, Ana Bárbara. ¿Estamos bien? Aunque sea, pueden usar el chat si en caso les da pena hablar. Pueden usar el chat también para ver si está todo claro o necesitan algo más para poder explicar. Muy bien, gracias, Ana Bárbara. Bien. Bueno, entonces esto sería todo en cuanto a lo que es la parte de amortizaciones. Como les mencioné al inicio, este método, el método francés, el que se ocupa la banca, ocupa normalmente los créditos aquí en Bolivia. Los demás métodos, a lo mejor si quieren una empresa negociar, quizás otra nueva forma de amortizar la deuda, podrían usar el método alemán, donde la amortización es la que es constante y poder ajustar las diferentes cuotas. O el americano, que es muy raro, la empresa que ocuparía el americano, por lo menos acá en Bolivia, porque estaríamos hablando de
que nunca esa deuda se cancelaría, dado que nadie tuviera toda la plata, el capital en el último periodo, y que nos pague completamente. Entonces sería solamente entre el alemán y el francés lo que se podrían distribuir las cuotas. Vamos a admitir. Perfecto. Bueno, eso sería todo entonces en cuanto a tablas de amortización. Voy a dejarles un trabajito de esto último, de tablas de amortización. Les voy a dar la tabla de amortización y les voy a decir en tal mes se está haciendo tal abono de dinero, así como en este caso, y que me puedan replicar tanto cuando hay disminución de cuota, así como lo hemos visto hoy día, o cuando se mantenga la cuota. La idea es que ustedes puedan generar un nuevo plan de pagos, precisamente con un abono extraordinario, como hemos visto en esta clase y en la anterior. Bien, voy a presentar ahora la siguiente parte, que es la última de la materia. Que viene a ser la aplicación de técnicamente casi todo lo que hemos visto a lo largo de la materia. Vamos a verlo ahora de forma práctica, en el sentido de análisis. Entonces vamos a ver análisis financiero de un proyecto de inversión. Esta parte de la materia es bastante útil y también porque se puede aplicar a un contexto real. En el ejemplo de si alguien quisiera abrir un negocio, a lo mejor está pensando comprar una nueva maquinaria, o cualquier tipo de inversión, lo que va a ocurrir es que es desembolso de dinero, y la idea es que ese desembolso de dinero o esa inversión le genere rentabilidad. ¿Y cómo podríamos más o menos calcular esa rentabilidad? Es precisamente lo que se va a aprender, ¿no? Y la idea de esto es ver si el negocio va a ser rentable o no conforme a estas técnicas de análisis. En el mundo de las inversiones hay muchos tipos o instrumentos que se podrían utilizar para poder invertir. Podría darles varios ejemplos, como en el caso de los bonos navideños. El bono navideño son emitidos por el Banco Central de Bolivia a fin de año, cuando vienen el tema de los aguinaldos, doble aguinaldo, cuando la gente tiene más dinero y hay mucho dinero en circulación en la economía. Y como medida para que los precios de los productos no se disparen o la inflación no se dispare a fin de año, lo que hace el Banco Central es tratar de sacar dinero de la economía. ¿Y cómo lo hace? Mediante la emisión de bonos. Estos bonos son instrumentos financieros que consiste en, por ejemplo, le dice el Banco Central: dame 1000 bolivianos y yo te voy a pagar un 8% de interés anual, y lo vas a tener que dejar estos 1000 bolivianos durante 1 año, 2 años, 10 años, y yo constantemente te voy a ir pagando tu dinero, tu capital más los intereses. Entonces mucha gente se puede interesar en esto y puede comprar los bonos. Entonces llevan su dinero la gente al Banco Central y el Banco Central emite el bono. De esta forma el Banco Central quita dinero de la economía y ya la gente no tiene dinero para salir a las calles y comprar, y eso va a hacer que los precios de los productos tampoco se disparen, ¿no? Porque cuando la gente tiene mucho dinero,
compra, compra, compra y los productos suben de precio. Entonces, esas son una de las medidas que hace el Banco Central mediante los bonos. Otra forma de poder invertir el dinero es mediante acciones en la bolsa. Desde nuestro país, cada uno puede comprar diferentes acciones de muchas empresas en el mundo, pues Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, y todo esto se hace mediante plataformas electrónicas, virtuales, donde uno compra una acción o parte de acciones, y estas acciones evidentemente pueden ganar dividendos, y esos dividendos se los pueden pagar a ustedes, y es una forma de inversión mucho más rápida, más sencilla. Años antes había que viajar hasta los Estados Unidos para comprar las acciones, pero ahora ya se puede hacer mediante plataformas. Mucha gente compra para revenderlas, es decir, compra de Amazon a, ¿qué será?, $3,000, y después cuando sube el precio a 4,000, un ejemplo, entonces las revende y ahí se gana la diferencia. Entonces esa es otra forma de poder invertir el dinero de forma electrónica por acciones en diferentes empresas. Otra manera de inversión sería la compra de activos. Lo que les mencionaba al inicio, uno quizás tiene una panadería, a lo mejor está pensando comprar un horno industrial más grande, más tecnológico. Eso requiere de una inversión fuerte de dinero. Y muchas veces los propietarios se ponen a pensar y dicen, pucha, ¿será que lo compro? ¿Será que no voy a perder en vez de ganar porque la inversión es fuerte? $2,000, $3,000, $5,000. ¿Será que voy a rentabilizar o recuperar por lo menos mi inversión? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Entonces todo ese tipo de preguntas se pueden hacer usando herramientas de análisis financiero. Y también esto sirve para los casos de los nuevos emprendimientos. A lo mejor alguien quiere abrir un negocio en determinado lugar, un negocio de comida, una tienda, un mini super, qué sé yo. Y la idea es que eso requiere una inversión. Y esa inversión hay que evaluarla, ¿no? Hay que ver si va a ser rentable, no va a ser rentable, en qué tiempo voy a recuperar la inversión y a partir de qué año yo voy a poder recién percibir las utilidades o las ganancias. Todo eso se puede hacer mediante estas herramientas de análisis financiero que vamos a aprender, ¿ya? Estas son las opciones que uno tiene. Hay muchas más, evidentemente, pero las más generales son estas que uno podría invertir. En bonos, entrando al Banco Central de Bolivia, a lo mejor pueden haber bonos que uno podría adquirir y ahí puede invertir su dinero, o puede optar por acciones mediante plataformas digitales, o comprar activos en los casos que ya tengamos un negocio, o si quisiéramos iniciar nuevos emprendimientos también. Todo eso requiere siempre una inversión. Y la pregunta siempre va a ser la misma: ¿es viable el proyecto? ¿Es viable la compra del activo? ¿Es viable el nuevo emprendimiento? ¿Es viable comprar los bonos? ¿Me va a rentabilizar o no? ¿O prefiero tenerlo el dinero y invertirlo en otra cosa? Ahora, dentro de los elementos del análisis financiero, para poder hacer un buen análisis financiero podemos usar o deberíamos usar lo que son los estados financieros. Principalmente dos, que son el balance general, que ya lo hemos visto en contabilidad. El balance general se subdivide en la parte de los activos, en los activos corrientes y los no corrientes. Corrientes son aquellos que se convierten en dinero en el corto plazo o dentro del año, y los no corrientes en el largo plazo, en la parte del efectivo. Y también se subdivide en pasivos corrientes y no corrientes, que son la parte de la deuda con terceros y la parte del patrimonio, que es lo que le corresponde a la empresa. Ahí les mencionaba que
la totalidad de los activos con los que cuenta una empresa. De algún lugar vino el dinero, ya sea por deuda, alguien les prestó dinero, depende del plazo, si es a menos de un año o más de un año, y lo que queda ha sido aporte de usted mismo, que vendría a ser su patrimonio. Si se recuerdan, un ejemplo que les colocaba de un teléfono celular. Ustedes adquieren un teléfono en 2.000 bolivianos, ese es parte de su activo. Pero esos 2.000 bolivianos o ese teléfono no vino de regalo. Usted tuvo que haber conseguido dinero de algún lugar. Si usted se prestó 500 bolivianos, entonces tiene pasivos, 500 bolivianos en pasivo. Lo que quiere decir que 1.500 bolivianos tuvo que haber puesto en su bolsillo, entonces eso es patrimonio. Por eso todos los activos se subdividen en estas dos formas de financiamiento. Los activos, para este caso o análisis financieros, corresponden a la parte de la inversión de la empresa. Y la parte del pasivo y el patrimonio es el financiamiento. Cómo estos activos fueron adquiridos o financiados, con deuda con tercero o deuda interna, con el patrimonio. Y de ahí viene la famosa ecuación del balance. El total de activos va a ser igual a todos los pasivos más todo el patrimonio. Entonces, ese vendría a ser el balance general, ya lo hemos visto en contabilidad. Tiene muchos formatos, aquí les podría presentar un formato adicional, donde tenemos también las subdivisiones. En los activos corrientes están subdivididos: disponible, exigible, realizable. Tenemos los diferidos también. Los activos no corrientes están los activos fijos. En la parte de los pasivos, lo mismo, ¿no? Pasivos corrientes, algunas cuentas que podemos tener acá, pasivos no corrientes. Y toda la parte del patrimonio, que es parte del capital social, son los aportes de los socios, los ajustes de capital, lo hemos visto que es la actualización con las UFBs del capital social. Los resultados de la gestión vienen a ser las utilidades que se tienen hasta el momento a la fecha, ¿no? Que esto va jalado del estado de resultados. Este sería un formato de balance general. Otro formato de balance, por ejemplo, en Banco Fácil, nosotros manejábamos justamente este formato de balance. Aquí, si se fijan, está adaptado a lo que requería el área. Por ejemplo, nosotros hacíamos este análisis, colocábamos todos los activos que tenía el cliente, es decir, acá teníamos un inmueble que estaba en tal lugar, en tal zona, entre qué calle. Teníamos la parte que se muebles y enseres del negocio, los inventarios, muebles del hogar, lo que tenía en caja en efectivo, lo que había en maquinaria, equipo, inventario, mercadería, etc. Entonces nosotros íbamos anotando los importes en cada uno de los aspectos. Y acá empezábamos a anotar de dónde determinamos los montos. Porque hay que entender que cuando son análisis de créditos, normalmente los montos o hay que estimarlos de forma visual. Por eso aquí se colocaba que el encargado de riesgo era el que validó todos estos valores. Y esta parte de acá, que son los inmuebles, han sido sacados los datos de los avalúos de los arquitectos. Entonces anotamos los importes que sacaban los profesionales en el área, ¿no? Y así, de esa forma, se hacía el balance. Aquí teníamos el total de los activos y toda esta parte vendrían a ser los pasivos, ¿no? Aquí, como ven, tenemos los pasivos, que eran las deudas en el sistema financiero en diferentes bancos. Teníamos los importes que se debían a la fecha y demás datos, ¿no? Aquí colocamos si esa deuda era una deuda que se sacó para el negocio, es decir, si era un pasivo empresarial o si no era un pasivo empresarial, si no era para la misma familia. Entonces lo íbamos anotando ahí.
Como se estarán dando cuenta, parte del balance general también se ocupa para poder utilizarlo en análisis de crédito. Los bancos lo usan, así que de esa manera también hacíamos análisis. Y justamente este cuadrito acá donde dice indicadores, teníamos ciertos indicadores para poder evaluar si el cliente o estaba demasiado endeudado o el parámetro estaba fuera de lo que permitíamos. De hecho, se nos marcaba en rojito cuando nosotros teníamos el parámetro por encima de lo que nos indicaba la normativa. Y lo que yo quiero que vean, por ejemplo, acá el indicador el pasivo dividido entre patrimonio, muchas veces me daba, aquí es el doble, quiere decir el total de los pasivos, que es 1.021.000, en este caso el cliente tenía toda esa cantidad de deuda que perdía, y lo dividíamos entre total del patrimonio. Lo que hacía era que básicamente, en este caso, fíjense, 1.021.000 y el otro es ni a medio millón llegaba. Entonces estamos hablando del doble y un poco más de endeudamiento. Entonces podríamos decir que con lo que tenía el cliente, que era el patrimonio, ni siquiera podía abarcar a cubrir con todos sus pasivos, ¿no? Sus pasivos era por encima del patrimonio. Todos los activos que tenía la empresa o esta persona estaban financiados por terceros en la mayor parte de las veces, y lo que le quedaba era esto, simplemente, la deuda. Y esto acá era también bastante importante porque este monto nos permitía qué tanto podíamos darle de dinero adicional. Porque si pedía el cliente 500.000, en este caso 500.000 bolivianos, ya no podría pagarnos ni siquiera con la totalidad de sus activos. Entonces este era también otro indicador. Entonces bastantes datos se pueden sacar del balance. Insisto, esta es una forma de que teníamos de herramientas en el banco. Aquí les presento también el otro balance general presentado del mismo Banco Visa. Esto es lo que presenta los bancos cuando presentan a ASFI, ¿no? Quiero que vean la parte de los activos. Los disponibles, ya sabemos, ¿no? Es toda la parte de caja, banco, todo lo que tienen en efectivo, disponible en ese momento, la parte más líquida que tiene la empresa o el banco. Hay inversiones temporarias, que quiere decir que esta parte, este dinero, está invertido en otro lugar, pero que son a corto plazo, que van a volver a hacerse efectivo y se va a volver disponible. Luego tenemos el activo más importante de todos los bancos, que son las carteras de crédito. Entonces, que son las cuentas por cobrar, lo que nosotros conoceríamos. Las cuentas por cobrar tenemos los que están vigentes, todo este monto. En el 2020 era 14.000 millones de bolivianos. 2021 bajó a casi 12.000 millones. Entonces quiere decir que ¿dónde se fue ese dinero? ¿O dónde se fueron esos clientes? Del 2020 a 2021 hubo una bajada del vigente. Habría que ver los que ya están vencidos. Aquí son todos los clientes que están vencidos. Esto ha aumentado de 18 a 22 millones. Eso quiere decir que parte de los que eran vigentes pasaron a vencidos. Entonces estamos un poquito, habría que analizar qué pasó con esos clientes. Luego tenemos en ejecución, que ya son los clientes que están dentro de un proceso de ejecución de garantías. Fíjense la cantidad en bolivianos que estaban por ejecutarse. Carteras de reprogramación con ejecución vencida vigente, otros productos financieros, etc. De todos estos datos uno podría empezar a analizar para ver la situación del banco. Vemos el caso del patrimonio, cuánto es lo que tienen invertido los socios. Fíjense que ha sido mayor de año a año, ha aumentado. Entonces han habido nuevos aportes de capital. Hay aportes que no han sido capitalizados, que viene a ser la parte de las utilidades que no han sido distribuidas, que se han quedado en la empresa. Tenemos las reservas también y los resultados del ejercicio, que quiere decir el estado de resultado, cuánto es lo que lleva. Esto es lo que han rentabilizado.
Y así sucesivamente podríamos ver muchas cosas del balance, ¿no? Este es otro formato que tienen los bancos. Luego, otro elemento que tenemos para analizar es el estado de resultados. Este sería una estructura, también lo hemos visto en contabilidad. Total de ventas, costo de ventas, tenemos la utilidad bruta, gasto administrativo, luego la utilidad operativa. Y podemos sumar los ingresos financieros. Podemos quitarle la parte de los gastos financieros, tenemos una utilidad antes de impuesto. A eso le aplicamos el impuesto, el IVA. Y una vez restado el impuesto podemos obtener la utilidad neta, ¿no? Básicamente el estado de resultados nos permite llegar a la utilidad. Aquí les puedo mostrar otro formato del estado de resultados. Tenemos las ventas, que es la cuenta que varias veces la ocupamos, la cuenta de ingreso, el costo de ventas. No sé si se recuerdan, también podríamos formar con esto. Al restar estos dos obtenemos la utilidad bruta en venta. Quiere decir que por cada producto vendido uno gana un 33% aproximadamente. Luego de ahí teníamos todos los gastos operativos, sueldos, aguinaldo, aporte patronal, alquileres que se paguen, servicios básicos, toda la parte de los gastos. Esto era gastos operativos. Podíamos restar los dos. Lo que después de vender las utilidades brutas menos los gastos operativos, obtenemos el resultado de la gestión. A este resultado deberíamos aplicarle el impuesto a las utilidades y ya con eso pagar el IVA. Y entonces la idea del estado de resultados es poder ver justamente cómo está compuesto la parte de los ingresos y los egresos. Otro dato importante es que yo personalmente no me fío mucho de lo que dice la información que me arroja el estado de resultados. ¿Por qué? Porque a priori uno pensaría que estos 1.180 bolivianos son dinero que lo tendría que tener la empresa, ¿no es cierto? Pero no es así. De hecho, muchas veces este resultado aquí no va a reflejar dinero, dado que hay que entender que la contabilidad está a base de devengados. Se recuerdan mucho de las cuentas de sueldos y salarios, por darles un ejemplo. A fin de año, como no se pagan los sueldos y salarios, nosotros que anotábamos sueldos y salarios, 10.000, contra sueldos y salarios por pagar, un ejemplo, 10.000. Y esos 10.000 quedaban pendientes a ser pagados el otro año, pero ya registrábamos el gasto. Y estos 10.000 probablemente no ha salido nada de dinero de la empresa. ¿No es cierto? Eso es devengar. Muchas de las ventas que tenemos aquí tampoco son todas al contado. Pueden haber ventas al crédito. Recuerdan cuando hacíamos ventas teníamos en el activo algo por cobrar. En el lado del debe, en el lado del haber teníamos ventas, débito fiscal, IT y todo lo demás. Pero si nosotros vendíamos al crédito, teníamos una cuenta por cobrar, un activo, no recibíamos un solo peso, pero ya registrábamos las ventas como ingreso en el lado del haber. Y también parte entonces de estos 65.000 no es dinero en efectivo. Entonces, si estamos frente a una situación así, que no todo es dinero en efectivo que salió, por lo tanto, esto tampoco es dinero en efectivo. Ya, dado que el estado de resultado, como toda la contabilidad, está hecha a base de devengado. Eso hay que tomarlo en cuenta en los casos de análisis igual. Aquí les presento también cómo lo hacíamos nosotros en el banco. Así era nuestro estado de resultados, que más parecía un flujo. Nosotros empezamos con todos los negocios que tenía el cliente, sacábamos sus ingresos, aquí los plasmábamos, los ingresos, y luego determinábamos los costos de ventas, es decir, todos los costos directos o incurridos que tenía el cliente relacionados con cada uno de los negocios.
Y luego teníamos los costos operativos, es decir, como los costos fijos. Tenía sueldo, tenía alguna deuda, crédito, intereses, etcétera, venían acá. Y con eso además restábamos los gastos familiares, porque los clientes, como son de la parte de microcréditos, además de tener un negocio, tenían pues parte de ese dinero que generaban en el negocio lo gastaban en la familia, en los hijos, alimentación, salud, transporte, etcétera. Todo esto iba acá. Y con eso nosotros tratábamos de llegar a un resultado, en este caso los 23.431 bolivianos. Procurábamos hacer ciertos ajustes, como por ejemplo, como es microcrédito, decíamos, bueno, el cliente nos podría estar mintiendo en los ingresos, así que le vamos a creer tanto porcentaje. Hacíamos ciertos ajustes y llegábamos a justamente un saldo ajustado, por ejemplo 23.000. Luego tomábamos todos los gastos financieros, estas son las cuotas que pagaba el cliente en el sistema financiero. Por ejemplo, en este caso el cliente llevaba a pagar 18.572 bolivianos mensual. Y claro, estos 18.000 tenía que cubrirse con las utilidades del negocio. Después de descontar todos los costos y los gastos familiares, le quedaba todavía esta plata. Con esa plata pagaba lo que son las cuotas de los bancos y todavía le quedaba 4.859 bolivianos de saldo final. En teoría, ¿no? Eso era lo que sacábamos el personal de riesgo, y ya con esta cuota nosotros, o con este monto, procurábamos de hacer como un cálculo a la inversa, ¿no? Para saber con esta cuota, más o menos decíamos, a ver, una cuota de 4.000 bolivianos lo va a poder pagar. Con 4.000 bolivianos, ¿cuánto le podemos dar de dinero? Entonces hacíamos como un cálculo inverso y esas eran nuestras propuestas. Y lo que quiero que vean es que también nosotros ocupamos estados de resultados, un poquito ajustados a la necesidad del banco, pero hacíamos uso también de estas herramientas de análisis para poder hacer el trabajo. Aquí les presento del Banco Visa, en el caso su estado de resultados. La idea de ver esto es las cuentas que ellos ocupan, ¿no? Ingresos financieros, gastos financieros, fíjense. Ellos no tienen costo de venta, ¿no? Ellos brindan un servicio, no venden nada. Ellos tienen ingresos por intereses, por servicios que ellos prestan, y tienen gastos financieros también. Con eso se restan y tienen para nosotros sería utilidad bruta, ¿no? Para ellos le llaman resultado financiero bruto. De ahí tiene ingresos operativos que podían aumentar y los gastos operativos para restar. Luego teníamos la utilidad o el resultado bruto, ahí recuperación de activos financieros, cargos por incobrabilidad de activos financieros, gastos administrativos, ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor, otros ingresos extraordinarios, etc., ¿no? La idea es poder llegar a un resultado neto igual, que vienen a ser la utilidad neta para nosotros. Aquí está inclusive el IUE, igual lo pagan los bancos. Si alguno de ustedes intenta quizás sacar el 25% a sabiendas del IUE, muchas veces no le va a dar exactamente el mismo resultado. Y esto es debido a que los bancos muchas veces pueden compensar su IUE con determinadas operaciones, igual cualquier otra empresa. Y esa es la habilidad que tiene que tener el contador, ¿no? De que lo que es la empresa pague la menos cantidad posible de impuestos. Entonces muchas veces este impuesto puede estar compensado con otro tipo de operaciones, ¿no? Esa tiene que ser la habilidad del contador, que pague menos impuestos. Pero al fin de cuentas igual es 25%. Y listo, ahí tenemos el resultado del ejercicio. Quiero que vean igual la estructura es exactamente la misma, la que hemos visto en contabilidad, con algunas salvedades, ¿no? Que cambian los nombres, un poquito más
más adaptado a lo que es la parte bancaria. Otro elemento que podemos utilizar para hacer un análisis completo es el flujo de caja y efectivo. Es parte igual de los estados financieros, no lo hemos tocado porque no es tema de contabilidad básica, eso lo tienen que ver a partir de su segundo año, que son el flujo de caja y también dentro del flujo de caja la idea es poder encontrar exactamente el dinero que realmente ha generado la empresa. Este es el estado financiero donde si la empresa quisiera ver cuánto de dinero exactamente tiene en su caja, lo puede ver con el flujo. No se debería tomar en cuenta el estado de resultados, sino que se tiene que tomar en cuenta el flujo. El flujo de caja es el que me muestra de dónde vino el dinero y a dónde se fue. Esa es la forma general que tiene el flujo de caja. Todo lo que ha sido ingresos de dinero, todo lo que ha sido egresos de dinero, los reales, eso sí, aquí se colocan los reales y con eso podemos determinar el monto de caja. Que este monto, por ejemplo, este monto estaría dentro de mi balance general como caja moneda nacional, un ejemplo, este monto de aquí. Con este estado de resultados podemos determinar exactamente el monto en caja moneda nacional, un ejemplo. Eso es lo interesante de este estado financiero. Hay diferentes formas de verlo, tenemos un formato así, podemos verlo también en diferentes tipos de actividades. ¿Ya? La idea es que este saldo que se determina, como dice aquí, es lo que estaría en caja y bancos a la fecha. Exactamente esto, si yo me voy al balance, este es el monto que debería estar ahí. Para eso me sirve el flujo de caja, que evidentemente este dinero no va a estar reflejado en el estado de resultados porque como ya les mencioné, el estado de resultados hay muchas cosas que hemos puesto por pagar, pero aún así ya las consideramos, entonces eso distorsiona la información. Si quisiéramos ver el dinero, insisto, tenemos que ver el flujo de caja, que es justamente esto. Ahora, dentro del análisis financiero hay diferentes técnicas que se pueden aplicar. Por ejemplo, tenemos técnicas que se le llama análisis vertical. Análisis vertical significa hacer un análisis cuenta por cuenta y tratar de ver de que cada cuenta cuánto representa en porcentaje del total. ¿Qué debemos hacer? Como es vertical, es como, imagínense, de arriba hacia abajo. Esto también lo van a aprender más a detalle. Tercer año justamente le van a dedicar 100% a este tipo de análisis, pero así a modo rápido. Aquí tenemos un balance general, aquí lo voy a acercar. ¿Cuál es la idea? Estos porcentajes que ven al lado se sacan de la siguiente forma. Se toma en cuenta el valor que tiene el activo o la cuenta, en este caso 348.000, y lo dividimos entre su total, que está dentro del total de activos. Si yo divido 348 entre esto, me da un 13,39%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que inventario de mercaderías representa casi el 13,40% del total de los activos. Y eso lo hago con todas las cuentas. Aquí la idea es poder ver cuáles son los porcentajes que llaman la atención. En este caso, imagínense, banco representa casi el 68,50%. Quiere decir, es el que más representa del total de los activos, está en banco. Y eso es bueno, es saludable debido a que las empresas pueden tener efectivo, liquidez. Y más si es una empresa comercial, tiene dinero en el banco y es lo que más representa sus activos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, del total de los activos gran parte está en muebles y enseres, un ejemplo?
está cargado casi el 90% de muebles y enseres. Eso sería un poco raro, ¿no? Es decir, la empresa tiene, en vez de tenerlo en dinero en efectivo, la gran parte de su liquidez está en los muebles y enseres que ni siquiera se venden, sino que es parte del activo fijo. Entonces estaríamos mal ahí. ¿Qué pasó? Y podemos analizar. Todo eso se puede hacer con todas las cuentas, en el caso de los pasivos, con sus totales. Aquí dentro de los pasivos, por ejemplo, proveedores por pagar, que es la cuenta que más tiene. Aquí podríamos argumentar de que dentro de todos los pasivos, lo que más representa o es más representativo es la parte de lo que se tiene por pagar a los proveedores. $500.000, como dice acá. Representa el 19% de todos sus pasivos, ¿no? Y así se puede hacer. Lo mismo para el caso de el estado de resultados, que es justamente esto de acá. Podríamos decir que, bueno, tema de los gastos. Aquí los gastos no tienen mucha relevancia, más a rajar tienen un 3% como máximo, 3.5, 3.4. No están muy grandes los gastos. Si tuviéramos un gasto en alquiler que representa el 80%, entonces podríamos decir, habría que bajarle los alquileres. Se está gastando de más, cambiar de lugar, etc. Entonces esas son herramientas que utilizan las empresas en el caso de los análisis verticales, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice el inventario de mercadería representa el 13,39% de los activos totales, ¿no? Haciendo referencia justamente a esta parte. Esa es una forma de hacer un análisis. También tenemos otro que se le llama el análisis horizontal. Entonces, se le refiere así porque ahora el análisis va así en línea recta, hacia el horizonte. El otro era así, de arriba para abajo, y este es de izquierda a derecha. ¿Cuál es la idea del análisis horizontal? El análisis horizontal lo que nos permite es encontrar variaciones. Por ejemplo, fíjense lo interesante aquí, dice, caja, moneda extranjera, en el 2011 teníamos $23.900 y el 2012 cerramos con $36.290. ¿Cuánto ha sido la variación de año a año? Ha sido de $12.390, que eso equivale al 51%. Aquí podríamos argumentar que el dinero en efectivo en moneda extranjera creció casi en 52% de año a año. Y podríamos argumentar debido a que se han comprado más dólares o se han apreciado los dólares producto del tipo de cambio. Podríamos hacer un análisis referente a este crecimiento. A ver, otro indicador, el inventario de mercadería, fíjense que está 37% de aumento, porque pasó de $348.000 a $478.500. Hubo un incremento de $130.000, que equivale al 37,5%. Debido a que puede ser, nos hemos sobreestoqueado quizás tal vez de inventario. Hay mucho inventario que no se ha vendido, hemos comprado demasiado. ¿Qué pasó? ¿No? Porque han aumentado el inventario de mercadería. Necesitamos tal vez mucha mercadería, menos mercadería. ¿Qué pasó? Hay un incremento. Entonces la idea del análisis horizontal es hacer un análisis para ver las variaciones, ¿no? De año a año, cuánto ha variado cada periodo, ¿no? O cada cuenta. Y tratar de ver los que hayan variado más, ¿no? Aquí material de escritorio un 129% aumentó, ¿no? De 870 bolivianos, que es la parte de los gastos. Estamos aquí en el estado de resultados. Material de escritorio. Se gastó 870 en el 2021 y en el 2022 se gastó $2.000. Es decir, se gastó un 130% más. ¿Qué fue? A lo mejor se está perdiendo el lapicero, se está malgastando el inventario, no se está haciendo una buena gestión de eso. Podemos ir a capturar.
Entonces, si se dan cuenta, lo interesante de los estados financieros que nos permiten conocer cómo está la salud de la empresa, así en estos términos, como lo que haría un médico al ver los análisis y ver cómo está nuestra salud. ¿Ya? Entonces, ahí les doy un ejemplo. Caja Moneda Extranjera tuvo un crecimiento o un incremento de casi el 52% entre el 2011 y 2012, debido a eso ya habría que analizar por qué ha incrementado. Venta de alguna maquinaria o equipo, un ejemplo. Ya, entonces por eso que ha incrementado. O también puede ser lo que les mencionaba, como es moneda extranjera, se me ocurre, se apreció el dólar. Estábamos a 6.96 y ahora está a 16 bolivianos. Ya, entonces se apreció el dólar. Pueden haber esos incrementos. En el caso de los sueldos y salarios, por ejemplo, no hubo incrementos. 20.000 fue dólares en 2011 y 20.000 se mantuvo en 2012. Aquí no hubo incremento. Esto se puede apreciar en que los sueldos y salarios que no sufrieron modificación. Así que esa es la forma que tenemos para poder analizar la parte de los estados financieros. Hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta. Los estoy aburriendo tal vez. ¿Dudas? Dicen, está bien, está clarito. ¿Esto se puede ocupar para todo tipo de negocio? Perdón, estimado Marco, no estaba entrecortado. A ver si me puede repetir la pregunta, por favor. Entiende bien, pero esto se puede utilizar para cualquier tipo de negocio. Ya, sí se puede utilizar estos elementos de análisis para cualquier negocio, ¿eso? Sí, dicen, esa es la pregunta. Ya. Ok, sí, claro que sí, se podría aplicar esto en cualquier tipo de empresa, siempre y cuando tenga los estados financieros. Ahora, evidentemente una empresa medianamente pequeña o informal, uno podría ir a armarle los estados financieros. De hecho, los bancos hacen eso. Recuerden que los clientes que son del sector de microcréditos, por ejemplo, los microempresarios, ellos no manejan sistemas contables, no manejan estados financieros auditados, así como lo hacen grandes empresas. A ese tipo de empresas podría uno ir a hacer un relevamiento. Primero ir a contar su caja, ¿no? A ver cuánto tiene en efectivo, señor. Ya tiene 2.000 bolivianos. Bueno, Caja Moneda Nacional. ¿Tiene su banco? A ver, muéstrame su extracto. Ya ve, aquí está su extracto. En el Banco Moneda Nacional, tanto de extracto. Y puedo ir armando el estado, el balance general. Mercadería, ¿cuánto tiene a ver en su negocio? Tengo 30.000 bolivianos más o menos. Y ya uno va recapturando esos datos. Y se va armando un balance. Entonces con ese balance uno podría aplicar los ratios. Evidentemente el único detalle o problema ahí es que los datos no están, son estimaciones, ¿no? Es decir, no está exactamente calculado a ojo de buen cubero, como quien dice. Si usted está ahí mirando, ya su inventario puede ser 30.000, sí, tiene sentido, ya, lo pone. Y en base a esas suposiciones y estimaciones, podemos hacer un análisis, sí se puede. Quizás no va a ser tan acertado la información que van a obtener del análisis financiero, porque son, insisto, estimaciones, no están auditados, pero se podría hacer la práctica, el ejercicio se puede, ¿ya? En esos casos. Pero esto está más enfocado o va a dar un mejor resultado cuando hablamos de empresas ya grandes, ¿no? Que ya están con los estados financieros auditados y hay una persona que dijo todos estos montos están correctamente con la realidad, ajustados a la realidad, así que podemos hacer análisis, inferencia y todo. Pero sí se puede aplicar a cualquier tipo de negocio.
¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Luego, tenemos otro tipo de técnicas para hacer análisis de los estados financieros, que son el uso de los ratios financieros. Por ratios financieros me refiero simplemente a hacer suma, resta, multiplicación y división. Para hacer análisis en base a ratios, nosotros tenemos que ver ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos que ver la liquidez de la empresa, tenemos que ver su solvencia y tenemos que ver también las actividades, los índices de actividades o de rotación que se le llama. Por ejemplo, tenemos índices de liquidez, que son las siguientes fórmulas. En este caso, por ejemplo, la liquidez corriente, lo que me indica que yo divida todos los activos corrientes con los que cuenta la empresa, dividirlo entre todos los pasivos corrientes. ¿Qué me daría esto? Supóngase que los activos corrientes son, a ver, un monto, digamos 10.000 bolivianos, los activos corrientes. Y los pasivos corrientes son 8.000 bolivianos. Entonces, si yo divido 10.000 entre 8.000, me va a dar 1,25. Lo que quiere decir que tenemos un boliviano por cada un boliviano de deuda, tenemos un boliviano con 25 centavos para hacer frente a esas deudas a corto plazo. Y eso es muy bueno. Es como el activo corriente, saben que lo componen toda la parte del dinero en efectivo, de lo que está en el banco, de lo que está con los inventarios de mercadería, que todo eso se hace dinero rápido. Y podemos cubrir las deudas en el corto plazo, que eso también es interesante. Entonces, cada deuda, cada boliviano que tenemos en deuda en el corto plazo, podemos cubrirlos con todo lo que tenemos ahí inmediato. Y nos sobra todavía 25 centavos. Esto sería un buen indicador. Entonces, de la liquidez estamos hablando bien, un ejemplo de la empresa. Podemos tal vez quizás ser un poco más ácidos, más, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra. Sería como a los activos corrientes, yo quitarle la parte de los inventarios. Los inventarios están dentro de los activos corrientes, pero si yo le quito los inventarios, es decir, solamente voy a trabajar con caja y bancos, que es la parte más líquida que tiene la empresa, que ya es dinero, quiero ver, con solamente el dinero que tengo en caja y bancos, cuánto es lo que representa el pasivo corriente. Entonces, si por ejemplo, al hacer la resta de los inventarios me quedo con 8.000 bolivianos y tengo el pasivo corriente 8.000, quiere decir entonces que por cada un boliviano que debemos en el corto plazo, tengo un boliviano también para poder cubrir en corto plazo. Entonces, eso me da una seguridad en la empresa, de decir de que no voy a incurrir en multas, en no pagar mis deudas a corto plazo. Entonces, es una buena liquidez también. ¿Por qué le quito los inventarios? Porque si bien es cierto, los inventarios son también parte de los activos corrientes y se pueden hacer dinero en el corto plazo, pero no es dinero como lo que tengo en caja y banco. Esto merece un tiempo todavía para poder venderlo y recién tener dinero. Así que lo quito para ver cómo va mi liquidez solamente considerando la parte en efectivo. Entonces, de esa forma puedo medir la liquidez en base a los datos que me arrojan los estados financieros y podría yo sacar una deducción en relación a la liquidez. Esto sería así como los médicos. Los médicos también tienen índice para poder medir cómo va nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos, y ellos tienen parámetros. Y en base a esos parámetros hacen su análisis. Es exactamente lo mismo como haríamos nosotros, pero a nivel contable, a nivel financiero.
Los índices de solvencia nos tratan de medir cómo la empresa, con la parte que es de ellos, que es la parte del patrimonio, cómo pueden hacer frente a sus pasivos. Si tenemos una empresa que tiene más patrimonio que pasivos, entonces estaríamos hablando de buenos índices. En los casos de las empresas industriales se esperaría que tengan un buen patrimonio. Pero por ejemplo en el caso de las empresas de servicio, a lo mejor quizás este índice de solvencia sea un poquito más débil, ¿no? Dado que no necesita mucha inversión. Las empresas de servicio, piénsenlo, una empresa de servicio que estaríamos hablando de una consultora contable, no necesita más que una laptop, una mesa y un escritorio y nada más, ¿no? Para poder trabajar. Entonces esperaría quizás que el patrimonio o su total de los activos fuera pequeño y necesite financiamiento, quizás tal vez para tema de publicidad y todo. Entonces podría tener pasivos más grandes que los patrimonios. Entonces todo va a depender también del tipo de empresa. Igual todo eso se considera dentro de los análisis financieros. Y por último tenemos los índices de rotación, que este también es un indicador bastante interesante, que la rotación de inventario y mercadería, la fórmula es esta: costo de ventas sobre el inventario de mercadería. Esto quiere decir cuántas veces ha tenido que venderse el inventario para poder llegar al costo de venta. A ver, suponiendo una panadería tiene una rotación de inventario alta en el mes o en el día. Por rotación me refiero a cuántas veces todo el inventario se vende. Si hablamos de pan, el inventario de los panes a la venta, supóngase que son 200 panes. Y en el día, supóngase que usted vende los 200 panes hasta las 12, hasta el mediodía, y después vuelve a producir más panes, otros 200 panes. Y esos 200 panes los vuelve a vender hasta las 8 de la noche. En el día, ¿cuántas veces ha vendido el total de los inventarios? 2 veces. Entonces, este indicador me permite ver eso. ¿Cuántas veces se ha vendido el total de la mercadería? Entonces, a una panadería se esperaría que la rotación fuera alta. Pero, ¿qué pasa una empresa que vende autos? La empresa que vende autos, suponiendo en un término de un mes, puede tener 500 autos o vehículos ahí en su inventario. Pero no todos se venden, no todos los 500 venden. Que una empresa de autos tenga una rotación de 2 veces, es decir, que venda todo su inventario 2 veces en el mes, sería muy irreal, ¿no es cierto? Más bien tendría una rotación baja. A lo mejor de su lote de 500 venderán 100, 50 en el mes, pero todavía ni siquiera una sola vez rota. Entonces este índice me permite ver eso. Tenemos también otro tipo de índice: en cuánto tiempo en promedio me pagan las deudas, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, en cuánto tiempo lo hacemos nosotros. Podemos ver un tema de descalce. Un ejemplo, si a nuestros proveedores nos exigen que le paguemos en 30 días, por ejemplo las cuentas por pagar a 30 días, y nuestras cuentas por cobrar, nuestros clientes nos pagan a 60, eso es un problema, porque recién vamos a tener dinero a 60 días, producto de que nuestros clientes nos pagan en 60 días promedio. Pero nosotros tenemos que pagar nuestras deudas en 30 días. Eso a la larga no va a afectar nuestra liquidez, ¿no es cierto? Porque estamos mal en términos de tiempo. Tendríamos que negociar con nuestros proveedores. Muchas de esas cosas salen a la luz por los problemas. Es como la salud. Si una empresa empieza a tener problemas que le falta dinero, le falta y nunca puede hallar cuál es el motivo,
Entonces uno puede hacer análisis de los estados financieros. Quizás puede estar ese problema de que la rotación de sus cuentas por pagar y por cobrar, ahí es donde se está saliendo la plata. Es decir, tiene que pagar a sus proveedores en 30 días, pero resulta que recibe de sus clientes en 60 días. Así que hay 30 días ahí de diferencia con los cuales la empresa queda sin efectivo. Y eso puede jugarle la liquidez. Y ahí uno podría indicarnos, tu problema es esto. Así que mejora tus negociaciones con tus proveedores, pedirles más plazo, o con tus clientes tenés que cobrar más rápido, etc. Y entonces todo eso sale en función a estos análisis. Bien, todo lo que hemos visto anteriormente, todo esto no entra para esta materia. Toda esta parte, ustedes tienen una materia llamada análisis de estados financieros, donde van a poder aprender esto a profundidad. Eso lo van a llevar en su tercer año. Pero lo que vamos a ver nosotros va a ser la parte del análisis de la rentabilidad de la empresa. Lo anterior era análisis financiero. Esas son las dos grandes diferencias. La que vamos a ver nosotros es la rentabilidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Evidentemente, para poder hacer un análisis completo tendríamos que ver lo anterior más esto para poder tener un análisis más completo. Pero solamente por términos de tiempo y porque tienen una materia dedicada, solo vamos a ver la rentabilidad. Aquí vamos a leer, dice, la medición de la rentabilidad económica de un proyecto no es fácil. Ahorita vamos a ver por qué. Por las enormes dificultades que existen para pronosticar el comportamiento de todas las variables que condicionan su resultado. Por ello, lo común es explicar de a un solo escenario para luego con este resultado tomar decisiones. El cálculo de la rentabilidad de cada uno de los escenarios es una tarea más simple, fácil y certera del trabajo del evaluador. La determinación de la rentabilidad propiamente tal es un proceso mecánico que conduce siempre a un único resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos calcular la rentabilidad, nosotros tenemos que ser capaces de pronosticar lo que va a pasar en el futuro. Es decir, si yo vengo vendiendo, no sé, cada mes 2.000, 2.500, 2.800, 3.000 en ventas mensuales, sería fácil, ¿no? Porque la tendencia va más o menos por ahí los ingresos. Entonces lo que yo me esperaría hasta fin de año, en los siguientes meses, es que yo venda lo mismo, ¿no? 2.000, 3.000 o sacar un promedio. Ahí lo que estoy haciendo es pronosticar las ventas en función de lo que ya pasó. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces no se pueden tomar en cuenta todas las variables. Recuerden ustedes en la pandemia, todas las empresas justamente en el año 2018-2019, seguramente ya tenían las proyecciones y eran proyecciones totalmente diferentes a lo que pasó. Llegó la pandemia y tiró prácticamente las utilidades de todas las empresas y todos los pronósticos obviamente no han sido para nada certeros. Pero ¿quién puede prever lo que va a ocurrir en el futuro con un tema de una pandemia, por ejemplo? Entonces, ese tipo de dificultades pueden hacer que nos puedan dar datos malos en la rentabilidad. Otra forma de ver esto, ¿qué tal si uno quiere abrir una tienda hoy día de importación de, no sé, ropa americana, un ejemplo? Y usted pronostica y dice, uy, el primer año, segundo año, conforme al mercado, como le fue a mi tía, a mi sobrina, está vendiendo excelente, buenísimo, a mí me va a ir similar, uno dice, ¿no? Y uno puede hacer las proyecciones, excelente, pero ¿qué pasa si a fin de año usted sufre un accidente? Y todo ese dinero de su inversión ya no lo destina al negocio,
y ya no, sus proyecciones a futuro no van a ser las que usted inicialmente indicó. ¿O qué pasa si por una regulación del Estado, por ejemplo, usted contabilizó que los aranceles para traer la ropa es 40%, pero resulta que el gobierno, para fortalecer el consumo del producto nacional, le sube los aranceles a 80, 120% los aranceles, le sube los costos? Eso usted no lo preveyó, y eso va a hacer que también la rentabilidad que usted en teoría sacó hoy día, eso se ve afectado y ya no sea lo mismo. Entonces, debido a eso es dificultoso poder hacer pronósticos. Hay miles de herramientas para hacer pronósticos, pero ninguna es certera. Hay desde la más sofisticada, utilizando software, utilizando cálculos más sofisticados que nos permiten hacer análisis, pero ninguno se acerca a la realidad. Y ese es el trabajo de un analista financiero, que pueda acercarse a la realidad lo más cercano posible. Mientras más cercano o más certero esté, lo que va a ocurrir en el futuro es mucho mejor. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender es justamente calcular esas rentabilidades. La rentabilidad de un negocio se puede medir de diferentes formas. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos en unidades monetarias. Nosotros podríamos medir la rentabilidad de un negocio en qué tanto nosotros podemos ganar, ya sea en dólares, bolivianos, yenes, en cualquier otra moneda. Podemos verlo también en porcentaje, de decir, mi negocio me va a dar un 8% de rentabilidad, me va a dar un 5, me va a dar un 1 al año. Entonces podemos calcular eso. O también podríamos decir, voy a recuperar mi inversión en 5 años. Recién a partir del sexto año, recién voy a empezar a ganar dinero. Si por ejemplo se compra un micro no es nada barato, ¿no? Un micro más línea, ¿cuánto estará? Unos $100,000, $120,000, dependiendo. Y no es que desde el día 1 que usted lo ponga a trabajar y ya está ganando. Va a haber cierto tiempo que usted va a recuperar recién su inversión. 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos, no habría que hacer pronóstico. Y a partir de tal año recién empieza a ver las ganancias. Esa es la forma de calcular las rentabilidades. Entonces, podemos verlo en bolivianos. Voy a ganar 8.000 bolivianos. Puedo decir, me va a rentabilizar 5%. O puedo decir, lo voy a recuperar en 5 años la inversión. Estas tres formas de medición de rentabilidad la vamos a aprender justamente en esta materia. Cada uno de ellos. Los cálculos no son complicados. Lo más complicado es hacer los pronósticos. Pero no es algo que sea tema de la materia. Ustedes van a tener los datos ya de los pronósticos hechos y el único trabajo que hay que hacer es simplemente calcular estos números. Nada más, ¿no? Que eso no es tan complejo. Vamos a empezar a ver la primera forma de poder calcular la rentabilidad, y es mediante algo que se llama valor actual neto. Ya lo hemos visto. El valor actual solamente lo hemos visto en capítulos pasados, y ahora vamos a ver el neto. A eso se le conoce como el famoso VAN, ¿no? De su acrónimo, valor actual neto. El valor actual neto no es más que traer los flujos de caja futuros que se espera de un proyecto que consiga en determinado tiempo hacia el presente. Es decir, todos los flujos futuros tenemos que traerlos al presente. Ya saben con qué fórmula. Y tenemos que aplicar o descontar con una tasa de interés que representa el porcentaje mínimo que desea ganar el inversionista. Se le llama la tasa de descuento. Y luego tenemos que compararla con la inversión inicial, ¿no? Para
saber si esos flujos en el futuro, cuánto equivalen en el presente. Si valen por encima de mi inversión, entonces es buen negocio. Pero si esos flujos en el presente hoy día valen menos que inversión, no debería ser una buena, un buen negocio. La fórmula es esta. Si nosotros por un momento esto que dice inversión inicial lo anulamos, es decir, lo omitimos, todo esto de acá ya lo han visto. Esta fórmula es la fórmula del interés compuesto para encontrar el valor presente. Por ejemplo, el flujo 1, o es decir, el dinero que se va a adquirir el primer año, se va a volver hacia un año, hacia el presente. Por eso se eleva a 1. Esta es la tasa de interés o la tasa de descuento. Más el valor futuro dividido entre 1 más la tasa elevado a 2 periodos, 2 años. Esta 3 años, 4, 5, 6, la cantidad de años hasta la cantidad n. Todos esos valores me van a dar un valor actual equivalente al presente. Y yo lo voy a restar con la inversión inicial. Por eso le coloco menos. Y con eso voy a comparar. Y voy a tener una regla de decisión. Voy a decir que el proyecto lo voy a aceptar o que es bueno cuando este valor sea positivo. Es decir, que estos flujos traídos al presente sean mayor que la inversión inicial. Porque si la inversión es $1000 y todos estos flujos traídos al presente es $1100, entonces $1100 menos $1000 me va a dar un VAM positivo. Lo que quiere decir que todo este dinero que voy a generar de mis $1000 son superiores a mi inversión inicial, entonces me conviene. Por eso el VAM positivo tiene que dar igual a 0. Y entonces un VAM mayor a 0 significa que los flujos de caja futuros, todos estos de aquí, todos los que tienen F traídos al presente, tienen mayor valor que esta inversión inicial. ¿Ya? Eso es la primera regla de decisión que vamos a ver. Eso en el caso del valor actual neto. ¿Qué pasa si es negativo? Es decir, que estos flujos sean menores a la inversión. Si esto me da $900 traídos al presente y yo mi inversión es $1000, no me conviene. Porque con mis $1000 solamente voy a obtener un equivalente a 900 hoy día. No me conviene, va a salir negativo. 900 menos 1000 me va a dar un VAM negativo, entonces no se aceptaría la inversión. ¿Ya? O se rechazaría el proyecto. Luego, el siguiente método o forma para evaluar la rentabilidad es en porcentaje. ¿Cómo hago eso? Esto es en términos numéricos, porque esto me va a dar un número. Y ahora vamos a ver en términos la misma información de aquí, pero viéndola en porcentaje. Se le llama la tasa interna de retorno o se le llama la TIR, que en este caso es la rentabilidad del negocio en términos porcentuales. Es decir, es la tasa de interés que el proyecto va a pagar al inversionista por su dinero. Eso viene a ser la TIR. Se suele confundir la TIR con la tasa de descuento. La tasa de descuento anteriormente vista, que es la K, no son lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué. La TIR es la tasa que el negocio pagará por la inversión. Ejemplo, si yo tengo un negocio de venta de comida, si yo hago el cálculo y me puede salir que al año mi negocio me va a dar una rentabilidad del 10%, entonces esa es mi TIR. Mi negocio paga 10% al año. Entonces si yo invierto 100 bolivianos, a fin de año voy a ganar 10 bolivianos. Así, textual. Ese es el interés que me va a pagar mi negocio. Y la tasa de descuento, que es la
K minúscula, es aquella que me exigiría una persona que quiere ganar. Entonces, por ejemplo, si viene otra persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo si invierto mi dinero en tu negocio, yo quiero que me pagues 12%. Entonces, estamos hablando de la tasa de descuento. Es lo que me están exigiendo que quieren ganar. Pero yo le voy a decir, no, mi negocio, es decir, te va a pagar una TIR o una tasa de 10%. Así que no te conviene. Vos me estás exigiendo 12, pero mi negocio solamente 10. No vamos a poder hacer nada. Pero ahora, ¿qué pasa si en el caso esta persona me dice, oye, yo invierto en tu negocio, pero me vas a pagar un 8%? Dado que el Banco Central por mi plata igual me quiere pagar un 8%, o un DPF me quiere pagar un 8%, así que puedo meter mi plata en el DPF y voy a ganar 8%. Así que si querés que yo invierta en tu negocio debería pagarme más. Ah, no, mi negocio paga 10. Ah, perfecto, entonces prefiero invertir con vos. Entonces esta persona exigía un 8, pero va a poder recuperar 10, así que le conviene. Entonces esa es la dos grandes diferencias entre TIR y la tasa de descuento. ¿Cuál es la fórmula? Justamente esta que ven acá. Tenemos las dos tasas de interés, tenemos los BAN diferentes también en diferentes periodos, y la idea con esto es poder calcular cuánto es la TIR. ¿Cuál es la regla de decisión? Si lo que mi negocio, es decir, la TIR, la tasa, es mayor que lo que espera el inversionista, entonces acepta el proyecto. Veámoslo de otra forma. Usted tiene $50.000 que no sabe qué hacer y necesita invertir. Y tiene dos opciones. El Banco Sol está ofreciendo que usted abra un DPF y le va a pagar un 8% al año por sus $50.000. Pero usted dice, pucha, no quisiera buscar algo que me genere más. Y resulta que su amigo va a abrir una peluquería o tiene una peluquería y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, invertí conmigo tus $50.000, pero ¿sabes qué? Yo te voy a pagar cada año un 15%. Mi negocio te va a pagar un 15%. ¿Usted acepta el proyecto? Evidentemente sí. Porque sabe que con su mismo dinero, con $50.000, el banco le va a pagar el 8%. Pero resulta que el negocio al cual usted está comprando le paga el 15%. Entonces, preferible es invertirlo en el negocio. Entonces, quiere decir que si la TIR va a ser mayor a esta tasa, se va a aceptar el proyecto. Y por último, si hablamos en términos de recuperación de la inversión, se le llama el periodo de recuperación de la inversión, que es la PRI. La PRI básicamente es el tiempo exacto en el que se recupera la inversión a realizar. Y la fórmula es esta. Toda esta fórmula igual la vamos a ver en la práctica, no se preocupen. Esta es la fórmula para poder hallar en qué tiempo exacto nosotros podemos recuperar nuestra inversión, ¿no? Básicamente esta fórmula es la que vamos a ocupar. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el periodo de recuperación de la inversión es menor al periodo de la inversión, se va a aceptar el proyecto. Es decir, normalmente uno puede hacer proyecciones hasta máximo 5 años. Porque ya hacer proyecciones a más de 5 años es complejo. Las economías cambian mucho, la situación de la inflación y todo eso cambia demasiado en más de 5 años. Todavía 5 años se puede. Entonces ese vendría a ser el periodo de la inversión. Si yo o mi negocio dice vas a recuperar la inversión en el segundo año, hemos proyectado a 5, pero en el segundo año vos ya lo recuperás, entonces se acepta el proyecto. ¿Por qué? Porque el negocio en menos plazo de lo que se ha propuesto la inversión
lo voy a recuperar mi dinero, entonces podemos aceptar el proyecto. Eso es lo que me indica la PRI, ¿no? Que es parte del periodo de recuperación de la inversión. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Antes de ver la parte práctica. A ver, vamos a ver una parte práctica antes de irnos. En este caso aquí tenemos el ejemplo de que una empresa decide financiarse $10.000, prestarse. Dicho dinero en efectivo lo va a utilizar como capital de trabajo para comprar materia prima para su producción. El banco le aprueba la solicitud y le cobrará una tasa de interés del 10%, ¿no? Por el préstamo. Ahora, la duración del proyecto lo que se espera es de 4 años y Gerencia General le pide a usted poder estimar los flujos generados año tras año y el flujo o el monto adeudado en el cuarto año. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esto? Nosotros vamos a empezar por el saldo inicial que va a ser en el primer periodo, que es de los $10.000. Y vamos a empezar a calcular los intereses para, por último, obtener el saldo final. En el primer periodo, el interés va a ser, como es el 10% cada año, en el primer año, 10% de 10.000 es 1.000. Entonces, por lo tanto, el saldo final en el primer año es de $11.000. Ahora, a partir del segundo año, esos mismos $11.000 que va a ser el capital de trabajo, lo vuelvo a invertir y sobre estos 11.000 podemos sacar el otro interés que se va a generar. Ya tenemos 12.100 bolivianos. Así sucesivamente hago para el tercer año, los 12.100, calculo el interés, 12.210, 13.310 y en el cuarto año hacemos exactamente lo mismo. Y aquí lo que acabamos de hacer son los flujos a futuro de estos periodos. Ahora, si nosotros aplicamos el interés compuesto, puedo llegar a lo mismo, es decir, los $10.000 que ha sido la inversión que tenemos, $10.000 por 1 más la tasa de interés, que es del 10% como mínimo, elevado a 4 años. Si se fijan, el último valor final es justamente este, 14.641. Entonces, esa es la equivalencia entre el valor actual y el valor futuro, que podríamos aplicar también usando el interés compuesto, ¿ya? Y ahora vamos a ver el valor actual neto. El valor actual neto, que era el BAN, que ya vimos que esta era la fórmula, nosotros la vamos a aplicar para este ejercicio. Me dice, se desea comprar un departamento que está valorizado en $80.000. Esa es la inversión. Ahora, ese departamento, la idea que tenemos es alquilarlo, ¿no? Lo vamos a comprar como una inversión, un negocio. Así que lo vamos a alquilar y lo que vamos a cobrar mes a mes es $500 de alquiler mes a mes. Se desea alquilar este departamento por 5 años. Ya tenemos el cliente y ya vamos a firmar un contrato para que sea 5 años.
Y luego de estos 5 años lo voy a vender a una inmobiliaria, ya he pactado el resultado, más o menos a $90.000. Lo voy a vender. Se estima que los gastos por mantenimiento es de $50 y los mensuales para mantener la casa, y los gastos anuales $200 por concepto de impuestos y otros gastos, ¿no? Dado que hay que pagar los impuestos año tras año. Ahora, calcule la rentabilidad de esta inversión si se tiene un costo de oportunidad del 15%. ¿Qué es costo de oportunidad? El costo de oportunidad viene a ser que usted ha encontrado en otro lugar que le va a pagar un 15% por su inversión. O sea, los $80.000, usted tiene otra opción en otro lugar que le va a pagar 15%. ¿Ya? Y usted está viendo entre o ir a esa opción que le paga el 15% o invertir en su departamento. ¿En cuál de los dos se va a ir? Esa es la pregunta. Costo de oportunidad, otro concepto para que me entiendan es, por ejemplo, ahorita, en su costo de oportunidad que están ustedes asumiendo por estar escuchándome ahorita, a lo mejor tal vez es ver su novela, ver un partido de fútbol, quizás estar tal vez durmiendo ahorita. Entonces ese es el costo de oportunidad. Costo de oportunidad de estar durmiendo, de ver la novela o de hacer otras cosas, salir, qué sé yo. Y en vez de hacer eso, está aquí escuchándome. Ese sería el costo de oportunidad. ¿Ya? Así que en base a eso vamos a armar un pequeño flujo durante los 5 años. Queremos alquilar el departamento 5 años. Entonces nosotros trazaríamos los 5 años. Y voy a empezar a poner los ingresos. Los ingresos por alquiler son 6.000 bolivianos. Yo lo tengo acá. Ya, estos son mis ingresos por alquileres. 6.000 bolivianos. 6.000 dólares, perdón. ¿Por qué $6.000? Porque si es $500 al mes, si yo lo transformo $500 por 12, yo voy a tener los $6.000 al año, porque esto es por un año. Lo que voy a percibir de ingresos entonces aproximadamente el primer año $6.000, el segundo año $6.000, tercer año $6.000, cuarto año y hasta el quinto. Eso es lo que voy a percibir de ingresos, porque eso he acordado. Luego también, ¿qué más voy a percibir de ingresos? La venta del departamento. La venta del departamento lo voy a hacer en el quinto año, ¿ya? Y venderlo luego de ese periodo. Es decir, al quinto año lo voy a vender a $90.000. Ya está pactado igual. Eso lo he pronosticado. Ahora, ¿cuánto va a ser los ingresos totales? El primer año voy a recibir $6.000. Segundo 6.000, tercero, cuarto. Pero el quinto año recibo 96.000. ¿Cuáles son mis egresos? La compra del departamento va a ser un egreso, o esta es la inversión que tengo que hacer inicialmente, 80.000. Lo pongo en negativo porque es la salida de dinero. Esa es la inversión, 80.000. Ahora, ¿qué egresos o costos tengo? El mantenimiento. Si es $50 por mes, si yo lo multiplico por 12, son $600. Y eso es fijo durante los 5 años. Eso estoy pronosticando. Los impuestos dice que es $200 todos los años, es lo que he pronosticado y lo argumento por los 5 años. Sumo los dos importes, me da $800 todos los años. Entonces quiere decir que cada año yo voy a recibir $6.000 y voy a tener de egresos 80.000. 6.000 menos 8, voy a tener 5.200 que me va a sobrar como flujo cada año. Entonces, en el año 0, que es la inversión, voy a tener los $80.000 en negativo. Voy a tener el año 1 que voy a recibir de esta inversión 5.200, 5.200, 5.200 y el último año 92.000, 95.200. Esos son todos los flujos. Esto es un pronóstico sencillito que he hecho al momento que quiero comprar el departamento. Ya estoy pronosticando. Ahora, con estos datos lo que voy a hacer es calcular el VAN.
el BAN, esta es la fórmula, todos los flujos, estos que ven aquí, estos de los 5 años, lo voy a traer al presente. Y aquí los 80.000 tengo la inversión inicial. Ahí lo ven. La inversión inicial está en negativo, como lo ven acá, menos 80.000, más todos los flujos que ven acá, en el futuro los traigo al presente, ¿no? Estoy actualizando. Este que está en el año 5, por eso son 5 periodos que va a ir hacia atrás. Este que está en el año 4, 4. Este 3, 2 y 1. Pongo todo esto en la calculadora y obtengo estos resultados. Todos estos. Y todos estos resultados los voy a sumar y lo voy a restar menos 80.000. Al hacer todo eso, voy a obtener 62.177 en el lado de los flujos, es decir, todos estos flujos traídos al presente equivalen a 62.177. Y le resto menos los 80.000, eso me va a dar un BAN negativo de 17.822,89 dólares. Lo que quiere decir que no me conviene, dado que los flujos que voy a generar en el futuro, traídos al presente y comparándolos con mi inversión inicial, yo voy a perder 17.822 dólares. No me conviene. Pero dicen, si yo sumo todo esto más los 95.000 da arriba de 80.000, sí. Pero lo que usted no está considerando a lo mejor es efectos inflacionarios, el costo de oportunidad, porque esa es la tasa de interés al cual estamos descontando. Entonces conviene, en vez de poner estos 80.000 en este negocio, mejor voy al que me pagan el 15% y voy a sacar mejor rentabilidad. Por eso lo castigo al 15%. Y entonces de esa manera yo puedo hacer un análisis de rentabilidad. Para este caso particular, prefiero yo irme a invertir mi dinero justamente en este producto que me está pagando 15%. Porque este negocio del departamento seguramente me está rentabilizando menos del 15%, por eso me da negativo. Por lo tanto, el BAN, como es menor a 0 o es negativo, no se acepta el proyecto. ¿Preguntas? ¿Qué tal esta parte? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Un poco complicado, ¿no, Lice? Sí, pero... Ya empezó el dolor de cabeza. Claro, es el último tema. Estamos aplicando prácticamente todo lo que hemos visto anteriormente, un poco, y haciendo un poquito de análisis. Es lo complicado. Sarela dice que quedamos paralizados. Sí, es bastante común. Lo bueno que todavía de esta parte no les voy a dar tareas. Nos quedan, a ver si yo voy a ver cuánto